Saludos a todos, bienvenidos a una emisión más de nuestro podcast. Les saluda su anfitrión, Agustín Cruz Lozano. Y el día de hoy estamos con un invitado especial, Gerardo Cuesta, que nos va a relatar su experiencia de la implementación de un sistema ERP. Como siempre, les recuerdo que la idea de estos episodios es que ustedes vayan obteniendo y beneficiándose de la experiencia de otros empresarios al implementar un ERP y cómo lograr resultados con la implementación. Entonces, bienvenido Gerardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y si te puedes ir presentando, te lo agradecería. Claro que sí, antes que nada, muchas gracias Agustín. Soy Gerardo Cuesta, soy ingeniero químico de profesión con una maestría, un posgrado en administración de empresas. Fundé la empresa Sustenta Polymers en el 2015 y en el año 2017 aproximadamente empezamos operaciones con la fusión dentro de un grupo empresarial que se llama ADAPT. La empresa se dedica principalmente a lo que es la producción, comercialización y venta de compuestos plásticos, compuestos termoplásticos como materias primas para la industria del plástico, para la transformación de artículos de plástico en diferentes industrias, desde artículos para el hogar, artículos consumibles, industria del agua, manejo de agua y la industria automotriz también. Te agradezco mucho por esa introducción. Entonces, para ir centrando un poquito en el tipo de empresa con la que tú tienes, yo veo, ahora sí que confírmame si lo estoy apreciando bien, veo que sobre todo es una empresa de transformación y que vende a otras empresas. Correcto. Digamos que estaríamos clasificados en lo que sería el B2B, ¿no? Nuestros productos van directamente hacia otras plantas como insumos para a su vez se produzcan estos bienes de consumo que van ya al mercado minorista o al mercado del consumidor final. Así es. Oye, y primero que nada, cuéntanos un poquito cuál era la situación que vivías en la empresa antes de la implementación del ERP y qué es lo que te impulsa a ti a decidirte a decir, ¿sabes qué? Pues esto ya no lo puedo aguantar así y necesito implementar un sistema que me ayude. Bueno, te diría que la primera es el beneficio de haber tenido la oportunidad de usar diferentes ERPs a lo largo de mi trayectoria profesional. Previo a emprender, había trabajado en empresas transnacionales o en empresas corporativos que ya tenían una herramienta implementada de este tipo, ¿no? Evidentemente, como sabes, pues hay muchas herramientas, unas muy robustas y muy complejas y otras no tanto. Entonces, te diría que mi primer idea de implementar un ERP fue poder competir de tú a tú con esos beneficios de tener información confiable, veraz y en el menor o al menor tiempo posible. Esa fue mi primera, que en realidad empezó como un sueño, es decir, voy a implementar un sistema cuando la operación lo dé o cuando la operación lo necesite, y la realidad es que es un mal concepto y es un mal juicio cuando lo hacemos de esta forma, porque a medida que la operación crece es mucho más complejo iniciar esta implementación, ¿no? Por lo menos en mi experiencia con las herramientas que hoy en día están a la mano de cualquier empresario, sin importar su tamaño, porque hay herramientas para todo, es mucho más fácil implementar y después optimizar y mejorar que tratar de meter las prácticas, pues no necesariamente sean buenas o malas, pero ajustar las prácticas a un sistema suele ser mucho más complejo y doloroso. Entonces, digamos que mi intención o la razón por la que lo quisimos lanzar fue eso. Hoy me arrepiento a lo mejor del tiempo, hubiera empezado antes de la implementación. La implementación la empezamos hacia el 2019, 2020, cuando pudimos haberlo hecho desde el 2017. Ok. Sí, creo que, bueno, ahí has tocado un punto muy importante y creo que sí tienes toda la razón. A medida que el negocio crece, la operación se hace compleja
Y a veces el mismo proceso en sí de implementación tiene su alto grado de complejidad, ¿no? O sea, no siempre es un proceso tan sencillo como a veces nos lo pintan, sobre todo los vendedores, ¿no? Que es, lo compras y en 3 meses ya está. No, ¿No? eso seguro no. No sé si nos puedes contar un poquito también el proceso que seguiste para seleccionar el sistema que ibas a implementar. ¿Cuáles fueron los criterios que utilizaste, los aciertos que tú ves dentro de ese proceso y también las cosas que hubieras hecho de manera diferente con la experiencia que tienes ahora? Claro, mira, yo creo que la primera, digamos, checklist o el primer punto a hacer es eh, el director, el dueño o quien sea la cabeza del negocio tiene que estar perfectamente convencido de, de hacerlo, ¿no? No es un proyecto que se pueda, o por lo menos en mi recomendación, delegarlo, sino es algo que el líder del proyecto tiene que ser la persona con mayor rango dentro de la organización, porque sí creo que este tipo de implementaciones, sistemas, etcétera, eh, lo primero que vas a ver es una resistencia al cambio, ¿no? De todo el equipo, no importa si son una, dos personas o 100. Entonces, esa resistencia al cambio es mucho más sencilla si el líder del proyecto pues es el jefe y ese tiene una autoridad en donde digamos que es no negociable la implementación de este sistema, ¿no? Entonces, así como creo que otro tipo de implementaciones o de mejoras continuas es mucho mejor cuando los proyectos vienen de abajo, ¿no? Del principal conocedor, el que conoce mejor el día a día, y eso permea hacia arriba. En este caso creo que es totalmente al revés, ¿no? Esto tiene que ir de arriba hacia abajo, en donde esta parte ayude a que la implementación sea menos complicada, porque creo que siempre va a ser complicada y partes de cambiar un proceso dentro de una organización o de un modus operandi y eso genera resistencia al cambio por la naturaleza humana, ¿no? Eso te diría que es la primera parte. La segunda es la selección del sistema. Hoy en día, cuando empecé o los primeros sistemas que utilicé, pues eran sistemas muy cerrados, muy robustos, pero muy cerrados, todos basados en manuales de mejores prácticas, pero con procedimientos súper acotados y digamos, como quererle cambiar el procesador a una computadora, ¿no? Eso no existía, es lo que hay de línea y tienes que adecuarte a ese funcionamiento y esa es la primera parte más complicada, ¿no? Definir qué sistema es el que vas a utilizar. Hoy tienes sistemas que son sistemas cerrados que te obligan a llevar un protocolo, un manual de procedimientos. Tienes ERPs en servidores privados o compras y tú eres dueño del, del, del software o del sistema per se, y después tienes las soluciones un poquito más abiertas que están de moda y que además me parecen mucho más adecuadas, sobre todo a pequeñas y medianas empresas, que sería lo que conocemos como SaaS, ¿no? Software as a Service, en donde realmente haces una implementación modular del sistema y tienes muchísimas aplicaciones, ¿no? Nosotros hacemos la analogía, es como comprarte un teléfono inteligente, un Samsung, un Android, un iPhone o un Android, en donde tú vas comprando las aplicaciones que vas necesitando y eso te va ayudando a hacer una implementación mucho más sencilla. Entonces, la primera es definir qué es lo que necesitas, para qué, cuál es el objetivo, ¿no? ¿Quieres tener un mayor control administrativo, fiscal? ¿Quieres tener un mayor control de tu relación con los clientes a través de un CRM? ¿Quieres optimizar o automatizar un proceso de venta? Hay otro tipo de soluciones y cada una de esas pues, es un reto bien importante y que no es fácil de digerir. Entonces, una vez que defines qué solución o qué tipo de herramienta vas a utilizar, si quieres comprar, por un lado, un sistema muy robusto que va a implicar tener actualizaciones del sistema y las actualizaciones fiscales en términos de política mexicana, o vas a buscar una solución un poquito más abierta que vayas pagando por servicio, ¿no?
En nuestro caso, y creo que esto depende mucho del tamaño de empresa y por otro lado de qué tan robustos están los procedimientos, nosotros nos decantamos por una solución SaaS en donde pudiéramos ir mejorando o incluyendo diferentes procesos a esa solución para que no fuera digamos, el go live, como se dice, de 0 a 100, ¿no? O arrancarlo un día y apagar como vienes operando la parte, o digamos, previo al kickoff del proyecto. El primero es definir eso. El segundo es involucrar al equipo, a los líderes de área, a la gente de recursos humanos, a la gente de contabilidad, a la gente comercial, a la gente de operaciones, a la gente de plantas, si es que tienes un proceso productivo, etcétera, a medida de lo posible para tomar sobre todo aquellos puntos que pueden ser automatizados o digitalizados de manera sencilla, ¿no? Un problema muy común es el contador siempre implementa un sistema y eso viene pues casi que desde el SAT, ¿no? Hoy estamos mega digitalizados a través de los sistemas del SAT. Entonces el contador pues normalmente no tiene es el primero que promueve este tipo de soluciones, pero es una solución enfocada a contabilidad, ¿no? Que no necesariamente le da visibilidad al negocio, que no le ayuda al comercial a tener más información. Y esos choques, por llamarles de alguna forma, luchas de poder o complicaciones en la operación, son los que llevan algo muy, muy complicado. Entonces, a medida que encuentres la solución lo más flexible posible, pues creo que eso es un beneficio. En nuestro caso, también decantamos por una opción que estuviera en la nube para tener mayor conectividad y sobre todo menos exposición a un hackeo o a que la base de datos sufriera algún daño por algún problema en el servidor, una descarga eléctrica, etcétera. Y nosotros decantamos por una solución que estuviera en la nube, que también está disponible, digamos, de manera barata, no es algo que sea súper caro. Y posteriormente, y digamos que el último de estos pasos es que tienes que generar un compromiso con un cronograma lo más estricto posible desde el punto de vista del cumplimiento dentro de las fases, ¿no? Tuvimos la suerte de implementar un sistema, como te decía, un ERP en la nube modular que nos permitía seguir operando diferentes procesos o diferentes partes del negocio sin parar la operación y sin tener que operar como Dios nos dio a entender, ¿no? Entre un sistema y el otro. Los problemas más comunes que enfrentábamos en esa parte es pues, que la gente sigue utilizando, el equipo en general sigue utilizando soluciones fuera del sistema, ¿no? Este es el típico caso de las hojas de Excel. No importa si tienes un Google Suite o tienes Dropbox en línea o tengas algunas otras soluciones, terminas teniendo varios sistemas en paralelo que no se interconectan o que no se hablan entre ellos. Y ese para mí fue el punto de quiebre, en donde, como decimos, la mano izquierda no sabe lo que dice la derecha y era porque pues, contabilidad tiene un archivo, ventas tiene otro, operaciones tiene otro, producción tiene otro, y el director tiene otro, ¿no? Yo no soy la excepción. Entonces, esa integración es la que nos llevó a poder determinar que era momento de hacer que la interconexión de las áreas fuera mucho más robusta y entender que al final del día dentro de la misma compañía, pues lo que hace uno tiene un impacto directo en el otro. Y creo que esa sensibilidad de entender un flujo, un proceso, un diagrama de flujo y de la interrelación que existía en las áreas, pues, ayudó mucho a que la interconexión y la comunicación entre las áreas fuera esto menos complicado, aunque como bien dices, si llevamos prácticamente 3 años con el sistema no está implementado y desde mi óptica nunca se va a implementar un sistema.
¿A qué me refiero? Que es un proceso dinámico y constante. O sea, el sistema lo tienes que ir mejorando, depurando e implementando nuevos procesos hasta que puedas tener un sistema o un ERP como una solución completa, ¿no? A todos los procesos de la empresa. Sí, tienes razón y creo que ahorita ya, conforme ibas hablando, iba yo apuntando aquí algunos puntos que quisiera yo preguntarte para ir aclarando, porque realmente hay mucho que platicar en toda la experiencia que tú tienes, ¿no? Y como dices, el sistema a veces también me ha tocado ver empresarios que quieren tener un sistema ya terminado en X fecha, ¿no? Entonces tú llegas, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a alcanzar hasta digitalizar tal proceso o ayudarte con tal indicador o no sé, pero bueno, se cumple eso y ellos, por la misma madurez que va teniendo la empresa, empiezan a tener nuevas necesidades o la cosquillita de hacer nuevas cosas, ¿no? Y dicen, ah, pues sí, pero ahora quiero esto otro, y quiero esto otro, y esto otro, y así se va. Entonces, no sé en ese sentido qué o cómo dentro del proyecto, dentro del proceso de implementación que tú viviste, ¿cómo pudiste definir el alcance del proyecto para poder saber también y poder de alguna manera auditar a la persona que te está ayudando a implementar y que realmente sepamos, oye, bueno, sí, ya pasó un mes o 2 meses y hay o no hay un avance, ¿no? Pero que sea, o tratar de que sea de manera tangible y comprobable ese avance. Claro. Mira, lo primero que pudimos o que definimos fue qué procesos son críticos y qué procesos o módulos son deseables. Y digamos que traté de ser muy objetivo en entender pues, la realidad internamente de nuestra empresa. Somos una empresa pequeña o mediana, en donde pues, los recursos de alguna forma están limitados, no podemos contratar un asesor de tiempo completo, la gente que lo implementa no puede descuidar sus labores del día a día y eso implica un esfuerzo adicional del equipo, no nada más del equipo implementador, sino de todo el equipo. Y entonces con esta, digamos, etiqueta de definir aquellos procesos que eran críticos y aquellos procesos que eran deseables, pues por ejemplo, los caprichos del director los mandamos al último, ¿no? Y ese soy yo, el que definió eso, porque de esa manera, como bien dices, nunca acabas, ¿no? Esto es un proceso que puede, bueno, es más, creo yo que es interminable, siempre perfectible y mejorable. Una de las sorpresas, ¿no? De los primeros, de algunos problemas que encontramos en esto es, pues, ¿qué es la parte crítica? Para mí es cumplir con las obligaciones fiscales desde el punto de vista de comprar y vender, facturar y cobrar, o cerrar el ciclo de ventas. ¿Qué tan eficiente, transparente o mejor es la experiencia del cliente? Pues en la parte crítica no es tan importante como que desde que compras un insumo o hay un presupuesto, puedas colocar una orden de compra, recibir un material, meterlo al almacén, pasarlo por el proceso de transformación, medir la parte de calidad, posteriormente embarcar el producto al cliente, facturarlo, cobrarlo y cerrar ese ciclo de venta, teniendo en cuenta todas las complejidades de un sistema fiscal tremendamente complejo como es el mexicano, ¿no? Y aunque ese era mi primer deseo, o digamos la parte crítica es cerremos un proceso de venta en donde no tengamos problema, ¿no? O sea, donde todo ese ciclo se haga de manera correcta, pues nos enfrentamos con un problemón que se llama la conexión o la interconexión de los sistemas ERPs desarrollados en cualquier parte del mundo que no sea México, que no están listos para las obligaciones y para todos los, digamos, requisitos o requerimientos del SAT. Y curiosamente entras con un problemón hasta de actualizaciones, ¿no? Resulta que tú corres en Java X versión o en Adobe X y el SAT tiene una distinta y tu sistema no se puede conectar porque la actualización del SAT va 6, 12 o 18 meses atrasada. Entonces,
pues empiezan ahí las preocupaciones de, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Porque el cumplir con las obligaciones fiscales, como dije, es no negociable, pero por otro lado, pues lo complejo de la operación, pues no permite que los desarrolladores de los sistemas entren en economías o en facturaciones y obligaciones tan complejas como es el caso mexicano, ¿no? Después entramos con otro problemón que se llama los catálogos contables, ¿no? Los catálogos contables, si tú te vas a otra geografía, pues son tremendamente más sencillos y no requieren de candados tan complejos como los mexicanos, desde cuál es la clasificación y si este producto es un consumible o no es un consumible y cuál es el catálogo del SAT y si el catálogo del SAT tuvo un cambio con el código armonizado, pues eso es una bronca que como empresario la verdad es que ni la entiendes ni la conoces y realmente hasta que te das de topes donde dices, pues ahora resulta que vendí un producto que estaba mal catalogado y ahora cómo revierto este problema. Y la tercera, que tampoco es menor, es pues esta interconexión que nos ofrecen las APIs para conectarse con los bancos, métodos de pago, etcétera. Pues resulta que tampoco se pueden conectar en muchos de los bancos mexicanos por el tema de la geolocalización y el phishing de los fraudes bancarios en México, ¿no? Entonces, pues tú puedes sincronizar una tarjeta de American Express, por decir, y tener el contador va a estar viendo prácticamente en tiempo real, porque se puede conectar al portal de American Express, pero los portales que tengan un token con una geolocalización, el sistema no puede entrar a bajarte un catálogo contable de los gastos o de las aplicaciones de los pagos. Entonces, otra vez terminas teniendo que descargar un archivo en CSV para poderlo subir al sistema y meterle un código de verificación que se vuelve otra vez muy complejo y que sin esa parte, pues digamos, la base del ERP, que sería el catálogo de cuentas contables, no está actualizado. Entonces, pues si necesitabas o tenías un contador, resulta que necesitas tres para estar actualizando esa parte. Entonces, aunque lo dividimos entre lo crítico y lo deseable, pues nos dimos cuenta que dentro de lo crítico había cosas que tampoco íbamos a poder resolver y que íbamos a tener que encontrar una funcionalidad que nos permitiera seguir operando. Sí, muy cierto. Y a veces es algo que también hay que considerar y es una parte importante, ¿no? No sé si fue tu caso. También he visto algunos empresarios que dicen, bueno, voy a contratar el RP porque entonces me voy a deshacer de cierta mano de obra. Voy a sistematizar parte del proceso y ya no voy a necesitar. En el caso más extremo me ha tocado ver a alguno que me dice, ya ni siquiera necesito un contador, el RP me va a llevar todo y me va a decir cuánto tengo que declarar. Yo tengo una frase que digo que los sistemas de RP creemos que son sistemas informáticos, pero más bien son sistemas de personas que utilizan una computadora para comunicarse. No sé qué tanto estés tú de acuerdo con esta frase y qué tanto es, como comentabas hace ratito, qué tan importante es también considerar capacitación de las personas o crecimiento de personal cuando estás haciendo la implementación del ERP. Mira, en nuestro caso, no lo vi o no lo visualicé en un proceso de reducción de costos a través de tener menos personal. Uno de los móviles que teníamos era sí no tener una dependencia de ciertas áreas y más bien crear un perfil de puesto o de colaboradores que sea multifuncional, que pueda entender un proceso mucho más amplio y más complejo en lugar de crear especialistas. Creo en la posibilidad de volverte polifacético o multitasking, como le quieran poner. Perdón por los anglicismos, pero bueno, no, de repente no hay mejor traducción que el mismo definición. Pero creímos que el sistema lo que nos iba a traer era productividad. Es decir, no menos personas, es personas o personal más productivo. Empezando desde poder trabajar desde casa, ¿no? Que digamos que la pandemia solamente nos reforzó
esta situación en donde pues veníamos trabajando así y eso nos permitió que prácticamente no tuviéramos que parar operaciones a menos de los paros por contagios y demás, o sea, de la parte cuarentena, pero fuera de eso no paramos la operación y le permitió a la gente ser más productiva. Y ojo, cuando digo más productiva es tener que trabajar menos horas para hacer lo mismo. No quiere decir que o hacer más en el mismo tiempo o hacer lo mismo en menos tiempo. Y eso creo que es mi principal invitación a que, aunque el proceso es complicado, ciertamente nada fácil, la calidad de vida del equipo mejora consistentemente. Como bien dices, los resultados, además de ser difíciles de medir, porque son muchas veces cualitativos, no cuantitativos, toman un tiempo, ¿no? Porque en la curva de aprendizaje de los primeros 2, 3, 6 meses, pues al revés, ¿no? Ahora tienes que trabajar doble, todo el equipo, pero una vez que quede implementado, pues la facilidad con la que pueden llegar a hacer el trabajo y sobre todo el orden que le brinda a cualquier área que lo haga de esa manera, pues yo creo que es una inversión que se paga relativamente fácil. Por último, y no menos importante, es el riesgo a los indispensables, ¿no? Como digo yo, en esta vida, empezando por mí, dentro de la organización nadie es indispensable, pero cuando tú contratas a una persona, si tú esa persona nueva, de nuevo ingreso, porque el negocio creció o simple y sencillamente porque se fue una persona, tuvo una mejor oportunidad, etcétera, cuando lo metes a un sistema que tiene un proceso bien escrito, y no hablo de estar certificado por ISO o no estar certificado, para mí es más importante tener un proceso, un ERP implementado, que tener una certificación ISO, la que tú me digas. Esa curva de aprendizaje te quitas muchísimo tiempo en capacitación. Yo creo que el ahorro no es en quitar personas, sino cuando contrates a un nuevo colaborador, el tiempo en el que se va a familiarizar esa curva de aprendizaje, esa sí se vuelve prácticamente cero el costo o la inversión que haces en capacitación. Entonces, pues, realmente depende mucho del tiempo en el que estés o de lo que estés viviendo. Si es una empresa que está buscando crecer, definitivamente lo tienes que hacer o es algo muy recomendable desde mi punto de vista. Si a lo mejor lo que quieres es mantener el negocio y reducir porque tienes una situación particular, pues sí, a lo mejor puedes llegar a prescindir de los servicios de ciertas personas. Pero desde como lo medimos nosotros, fue productividad, no reducción de costos. O sea, el enfoque que le dimos al proyecto fue ese. Sí, no, muy interesante ese enfoque. Y ahorita, ahorita que estabas platicando, tocaste varias veces el tema de los procesos, ¿no? Ahí me surge una pregunta. ¿Tú anteriormente a la implementación del ERP tenías ya un manual de procesos, a lo mejor un listado de procesos, un mapa de procesos? ¿Cómo tenías ahí trabajado esa área de los procesos y qué tan madura la tenías? Mira, los manuales de procesos es como termina siendo un libro trillado que todo el mundo lo habla o lo dices y a todo el mundo nos da una flojera tremenda hacerlo, pero sí creo que es muy importante y mi analogía con el sistema son los cimientos de una casa. Si no tienes unos cimientos, y no quiere decir que después no los puedas cambiar, al contrario, todos los procesos y todos los procedimientos, yo creo que toda esta vida está hecha para ser mejorable o mejorarse a través de la mejora continua. Pero es súper importante que tengas unos procedimientos, y con esto no estoy hablando de un diagrama mega complicado con todas las condicionantes y con un diagrama de flujo mega complicado, al revés. Mi recomendación empieza por lo que hace sentido común. Puede estar dibujado en una servilleta, puede estar dibujado en un programa, en un software, no importa, pero esos son los cimientos o los planos con los que vas a poder construir, porque si esos planos, digamos, tú quieres, la forma en la que tú quieres o defines que vas a operar el negocio, si no tienes eso,
es imposible que escojas un buen sistema. Ahí muy probablemente te vas a equivocar, ¿no? Tú quieres una compañía que sea, voy a decir, cero tolerante a las desviaciones en los procesos, pues el universo de ERPs que tienes es mucho más amplio que si tú dices, no, porque mi forma es el cliente manda y yo al cliente lo que pida, y si el cliente me pide algo que está fuera de mis procedimientos, voy a hacer un proceso para atender a ese cliente. Y entonces, no es que sea mal, no es que el proceso o tu diagrama esté mal, simple y sencillamente, pues vas a tener que buscar un sistema que soporte ese tipo de operación, y, lo cual es totalmente válido, ¿no? Al contrario, que entre más flexible seas sin perder control de la operación, pues más probabilidad de éxito tienes. Pero tienes que tener esta definición bien clara, sobre todo de cómo quieres operar el negocio. Y tener un diagrama, pues te ayuda mucho a ejemplificarlo de manera visual y a que los colaboradores o el equipo entienda, diga, no, pues es que el diagrama dice eso, pero aquí lo hacemos así. Bueno, pues primer foco rojo en donde vale la pena rehacer, construir o de plano seguir operando como está. Sí, así eso suele pasar, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que comentabas también hace rato. Yo estoy de acuerdo en lo que dijiste. A veces vale más tener bien un sistema ERP o una hoja de Excel bien implementada con un listado claro de pasos que vas a realizar antes que una certificación. Que luego la certificación se convierte en letra muerta. O sea, y la sacas 2 días antes de que llegue a la auditoría, le quitas el polvo, te aseguras de que tengas ahí la evidencia para que te evalúen y ya. Pero dentro y en el día a día realmente vives un caos. Correcto. Sí, sí, no, ahí hay que trabajarlo y como dices, los procesos es una parte fundamental. Me gustaría tratar un par de cosas adicionales que creo que también van a aportar mucho a la audiencia, que es primero el tema del go live, como le llamabas hace ratito, es decir, la puesta en marcha. Sé que para muchos empresarios puede llegar a ser una situación donde a lo mejor bastante atemorizante, ¿no? Porque ese cambio en la forma de trabajo y ese riesgo de que la operación se detenga por algo que no quedó bien configurado en el sistema, pues es bastante latente, ¿no? Entonces, ¿cómo te preparaste tú para ese go live? Mira, no hay mejor ejercicio que la práctica, es decir, crear nuevamente estas nuevas soluciones de SaaS te permiten hacer N números de demos o de pruebas en donde nada más quieres verificar que factura, que timbra la factura, que está de acuerdo en el SAT, que el emisor, perdón, que el receptor que llega a los correos a través de la cuenta de correo electrónico, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí realmente ayuda muchísimo a perderle el miedo, el escepticismo de qué va a pasar si se me cae la operación, porque realmente tienes muchísimas pruebas piloto, etcétera, que puedas estar haciendo que tu equipo puede meter mano y hacer de ese sistema lo que quiera, ¿no? Moverle, quitarle, ponerle, etcétera. Entonces, eso fue un acierto del líder del proyecto, ¿no? Que es el director de operaciones, hacer escenarios de prueba innumerables. La segunda, y creo que es difícil de aceptar, pero yo creo que es un tema de paciencia. Que te pasa una semana, 2 semanas, un mes o 3 meses, ni modo, ¿no? No quitar el dedo del renglón, no, que lo prioritario o lo urgente no opaque a lo prioritario, pero no quitar el dedo del renglón y decir, pues si nos atrasamos un mes, nos atrasamos un mes y no pasa nada, no se va a acabar el mundo, pero ser muy consistente en esa parte. Y creo que la tercera, que me regreso a este comentario de qué es lo que es crítico y qué es lo que es
deseable, ¿no? O sea, en nuestro negocio, yo no puedo comprar un material que no haya pedido, que no tenga una orden de compra, que no haya, si me explico, que tenga una cotización con una negociación previa, etcétera, que entre producto al almacén, porque esa materia prima sufre un proceso de transformación y entonces las entradas son súper delicadas y por otro lado las salidas, ¿no? Toda la facturación, no tenemos la complejidad de negocios que, por ejemplo, que venden sin factura o que porque venden al público, ¿no? Y el consumo no necesita factura o que recibe pagos en efectivo. Pues en nuestro caso, lo que tenemos muy bien detectado es que el ciclo de negocio es no negociable y se tiene que hacer de una forma como lo hace prácticamente cualquier negocio, ¿no? Y entonces eso fue y eso no está listo, todo lo demás no puede estar listo. Es condicionante, pero además cuando escribes el primer diagrama de proceso, está muy fácil. Compro, transformo, libero calidad, facturo, cobro. Es así de sencillo el diagrama. Adentro de esas hay muchísimas variables, condicionantes y demás, pero el proceso crítico es ese que te acabo de escribir, no es más. Yo creo que ese no es diferente para cualquier empresa. La única que le puedas quitar es el que no produce, nada más comercializa. Pero todos tienen que comprar, todos tienen que vender y todos tienen que cobrar. Entonces, así de sencillo fue, si podemos hacer eso, todo lo demás lo vamos a poder meter, o lo vamos a poder mejorar, o lo vamos a poder perfeccionar. Ok, sí, tienes razón, muy interesante la forma de acotarlo, porque a veces nos perdemos en un perfeccionismo que a lo mejor no es necesario, ¿no? O sea, estamos esperando que todas las operaciones sean perfectas antes de poder empezar a utilizar el ERP. Y eso a lo mejor me lleva un poquito al otro tema que también quería tocar contigo y que fue uno de los que mencionaste al principio, la resistencia al cambio. Bien lo dijiste hace ratito, es algo natural en el ser humano, ¿no? Una vez que llegamos a una zona, pues donde nos sentimos cómodos, nos cuesta trabajo salir de ahí. ¿Qué estrategias utilizaste tú ya para ir dando, no sé, incentivos o motivando de alguna manera a que la gente se sumara en este proceso de transformación que era la implementación del ERP? Mira, como lo digo y trato de hacerlo a personal, ¿no? Les decía, el tema de la resistencia al cambio no lo veo como algo malo y además de que es propio del ser humano, obviamente, pero también es propio de la naturaleza, es decir, en cualquier ley de química, física, de la que tú me digas, todo cuerpo va a tender a un sistema de menor presión, ¿no? Y si lo quieres ver así, pues por eso, si hierves agua, el vapor sale. Cualquier proceso natural va a tender, cuando las nubes se cargan de lluvia, de agua, pues llueve, ¿no? Porque tiene menos presión cuando libera esa lluvia. Entonces es un fenómeno natural, no nada más del ser humano, y lo que les decía es, no te sientas mal porque no estás cómodo con esta implementación. Lo único que quiero que entiendas es, esto lo vamos a hacer y lo vamos a hacer en beneficio de la compañía, pero también de todos ustedes. Creo que este enfoque que hablé de la productividad fue un acierto, porque no se sintieron amenazados por perder tu chamba contra un robot, que insisto, no creo que vaya por ahí. Aunque yo creo que es estos cotos de poder que se generan de los Exceles fuera del sistema, de los correos, de todo esto, pasa mucho más en organizaciones más viejas, ¿no? En organizaciones que tienen mucho más tiempo, donde la antigüedad juega un papel muy relevante y donde pues también las generaciones nos ha tocado evolucionar probablemente en los últimos 20 años lo que evolucionó la humanidad en 100. Es decir, la velocidad con la que evoluciona sistemas, hábitos de consumo, la espontaneidad con la que requiere el cliente y todos on demand y todos en tiempo. Y a lo mejor no nos damos cuenta, pero esa voracidad de tener las cosas sin tener que esperar, pues genera una conducta un tanto agresiva dentro de las organizaciones. Entonces, mi enfoque siempre fue,
Esto es para que la empresa cree o tenga los cimientos para poder volver a crecer sin que se vuelva un descontrol total. Entonces, si tú quieres estar en una organización que crezca y a su vez tengas oportunidades de crecer dentro de la organización, pues esto es una de las muchas cosas que tenemos que hacer. No es la única, pero es, digamos, lo primero, ¿no? Como decía, poner los cimientos. La segunda es, pues, por mi convencimiento, el equipo, lo que les digo es, nosotros no tenemos, por ejemplo, una política de horarios. El horario es flexible. Hay horarios de 8 a 4, de 7 a 4, de 8 a 5, de 9 a 6, pero no tengo un reloj checador fuera de la parte productiva, evidentemente, ¿no? Pero la parte administrativa, yo no le estoy checando si estás aquí o estás acá o tienes un geolocalizador. La ventaja es que si esto te quieres ir de vacaciones y no tienes vacaciones, mientras saques tu chamba, yo no tengo problemas si estás en tu casa, en la oficina, en Acapulco o en cualquier otro lado, y esta herramienta te va a permitir trabajar en línea, ¿no? En el momento en que tú hagas algo, que es lo que te corresponde, el siguiente eslabón de la cadena va a tener la información en tiempo y forma y en tiempo real o con un desfaz mínimo, ¿no? Entonces, esa posibilidad de ofrecerles calidad de vida y productividad en el trabajo a cambio de un pequeño esfuerzo, pues creo que ese fue, o ese ha sido nuestro, por lo menos la forma en la que lo hemos querido manejar. Debo reconocer también que en términos de generacional, pues la organización es relativamente joven, ¿no? Prácticamente todas las personas están abajo de 40 años, de 41 años. Y eso permite también que pues hayan nacido con sistemas, o estén familiarizados con sistemas y pues digo, no, es burda la comparación, pero pues los que tuvimos un teléfono análogo, cuando te dan un iPhone o un teléfono inteligente, dices, pues quiero trabajar con una herramienta similar. ¿Para qué sigo con una tecnología vieja, anticuada, etcétera, cuando esto me soluciona la vida en todos sentidos, ¿no? Entonces creo que eso también ayudó mucho. Sí, es cierto, que la generación o que las personas estamos ya familiarizadas con la tecnología facilita mucho esa transformación y esa adopción de nuevas cosas. Cuando las organizaciones tienen a lo mejor gente que por su trastorno cultural a lo mejor vienen de una situación un poco más humilde o más de campo y no tuvieron tanto acceso, pues sí se complica un poco. Y precisamente las personas que a veces tienden más a tener ese tipo de situación son las personas que trabajan en el área productiva, ¿no? En la parte ya de la transformación. No sé qué retos fueron los que tuvieron ahí ustedes que enfrentar, si las personas del área de la transformación también se subieron a usar el ERP o es algo que lo hayan dejado para después o cómo solucionaron esa parte. Mira, ahí seguimos trabajando. No hemos terminado, digamos, estamos viejos en el sentido de que tenemos que utilizar ciertas herramientas tecnológicas, pero termina llenándose una bitácora, la vieja usanza, y esa bitácora es la que se captura dentro del sistema, porque vimos que si no se pueden generar muchos problemas. El principal reto que tienes ahí es que la gente está muy comprometida, les gusta, ¿no? Porque pues, oye, ahora tengo una tablet y escaneo un código de barras y libero mi pedido y le pongo ahí. Cuando arranco la máquina, le pongo en mi tablet y la máquina empieza a funcionar y hay una interconexión. Y esa parte de la tecnología les facilita. En nuestro caso, yo creo que no es una barrera la tecnología, pero es una barrera natural al me están viendo. Y el verse y sentirse observados, pues genera cierta tensión dentro del grupo, como si estuviéramos en Big Brother, ¿no? Así de, pues, que ahora me están viendo en todos lados y si se para la máquina, le manda un mensaje al jefe y pues me puede llamar en ese momento. Entonces esa resistencia me parece que va más del lado, no de la
aptitud de poder utilizar una tablet y manejar un código de barras o tener el equipo operando en línea con los equipos conectados al ERP, sino más bien un tema de, híjole, si yo echo a perder 100 kilitos y en la bitácora me los cuchareo, híjole, pues está bien difícil que se dé cuenta el patrón, ¿no? O que se dé cuenta mi jefe, y entonces pues eso ya lo pongo a merma, y ya dentro de la merma de toda la del mes, pues ya mi cabeza no salió, ¿no? Que de otra forma, puta, pues estoy viendo live o con una diferencia de segundos, quién es el operador en turno y el número de lote está codificado y sé a qué rate de producción trae esa máquina con ese operador, pues es bastante fácil medir ese desempeño, y a nadie nos gusta que nos midan, o a nadie nos gusta que nos cuenten las canicas. Entonces, nuestra parte ha sido más por ese lado, creo yo, aunque no noto una resistencia específica o puntual, pues nunca es padre que te estén viendo. Estamos trabajando igualmente en términos de indicadores de desempeño prorrateados a diferentes indicadores, es decir, no nada más es cero rechazos, sino también a qué rate corres la máquina, o a qué productividad tienes en esa máquina, qué productividad tienes o qué tantos paros no programados genera la operación de cada operador, y evidentemente pues están interconectados los incentivos con el área de mantenimiento y con el área comercial, ¿no? Entonces, pues si produces más en un negocio como el de nosotros, ganas economías de escala porque los gastos fijos son importantes, entonces la productividad genera beneficios, y esa productividad pues tiene una compensación en un bono anual para todo el personal, ¿no? Entonces, creo que por ahí empieza a funcionar. Estamos todavía lejos de poder llegar a la meta que nos habíamos propuesto para finales del año pasado, pero creo que el mismo personal va entendiendo los beneficios de tener herramientas o de tener digitalizados estos procesos. Desde el mantenimiento preventivo, ¿no?, hasta hasta tener la posibilidad de mejorar o automatizar procesos que de otra forma pues iban a requerir de mucho trabajo manual, que al final del día es desgaste físico para todos, ¿no? Tenemos ahí alguna otra ideita para incentivar la parte de producción, ¿no? Pero bueno, ya que esté implementada y si funciona, con muchísimo gusto se las compartiremos. Claro que sí. Pues Gerardo, yo me podría quedar aquí escuchándote y aprendiendo de toda tu experiencia durante horas, porque a mí es un tema que me apasiona mucho y creo que hay mucho trabajo que hacer para ayudarles a las empresas, en especial las pequeñas y medianas, a ocupar una herramienta tecnológica de manera correcta que les permita realmente seguir creciendo. Lamentable, pues ya llevamos aquí casi 40 minutos platicando y hay que cerrar el programa. Entonces, no sé si quieras hacer algún comentario de cierre sobre la experiencia y resumir un poquito tu experiencia, que entiendo que ha sido muy positiva, y transmitir algún mensaje final para nuestros escuchas. Nada, nuevamente agradecerte el tiempo. Mi único mensaje, y creo que es súper importante, no hay ninguna cosa fácil, las cosas fáciles o lo que fácil llega, fácil se va, y eso evidentemente, esto requiere de un esfuerzo en conjunto, de un trabajo en equipo. Como todo va a tener pros y contras, pero me parece súper rescatable que te ayude a integrar a los equipos y ayude a entender la interconexión entre ellos, y eso mejora la comunicación dentro del equipo, y creo que es irrelevante el tamaño del equipo. Eso lo veo como un aprendizaje, aunque la experiencia no sea buena implementando el ERP. Creo que el poder mejorar la dinámica de equipo, pues es una ciencia muy compleja, y que hay miles de millones
de dólares y de dinero invertido en cómo mejorar eso, y esta es una buena experiencia para reforzar ese trabajo en equipo, porque sensibiliza a todos y cada uno de ellos de la interconexión que existe entre las áreas, y el sistema te lo hace ver muy fácil, ¿no? Un error que genera un error o una omisión de un proceso, te salta un problema en otro que dice, no, pero pues ese no es mi problema, no, sí es tu problema porque evidentemente ya lo generó alguien más. Otra de los temas es, yo creo que es un aprendizaje que entiendes de muchas áreas, por ejemplo, en mi caso, una sorpresa, lo complejo que es el tema del SAT y de todo esto que requiere, y que cualquier negocio lo tendría que entender, lo tendría que tener más presente, y eso creo que también es algo que nunca está de más. O sea, que lo peor que te puede pasar es que aprendas mucho más de los problemas que tienen las áreas dentro de una organización, que muchas veces damos por alto, o menospreciamos o no le damos el valor a ciertas áreas pues que hacen mucho más de lo que a veces parece, ¿no? De lo que se reditúa. Y por último, dicen por ahí que para hacerlo, primero hay que parecerlo, ¿no? Y creo que para poder crear una empresa como empresario, generar un cambio o ser un factor de cambio dentro de la industria, el país, la población, el tamaño que quieran, es importante crear unos cimientos sólidos y crear un negocio que esté sólido o bien estructurado, bien pensado en sus fundamentos. Y sin una herramienta de este tipo, no digo que no se pueda, pero es mucho más complejo y prácticamente en muchos casos imposible llevarlo a cabo. Entonces, si quieren ser una empresa transnacional, pues podemos empezar por esos pequeños cambios de parecerlo, y uno de esos que sin duda paga la inversión es empezar por implementar un sistema. Y ya nada más como último es, no lo metan al gasto, es una inversión, ¿no? Es importante verlo como tal, no es un gasto, es una inversión. Y aunque los contadores se enojen conmigo, un gasto lo haces una vez y no lo vuelves a hacer, y en este caso es una inversión, porque el pagar la licencia o el número de licencias iniciales es solamente el comienzo, que vas a tener que pagar mensual, semestral, anual o como lo quieras ver, pero es una inversión. Entonces, que lo vean desde ese punto de vista, y eso hasta dentro de la misma organización se percibe distinto, ¿no? Es que estamos gastando en un sistema, no, estamos invirtiendo en un sistema, y eso genera inclusive una mejor aceptación o vamos a llamarle un aliciente más para decir, la empresa está invirtiendo en los procesos para que todos tengamos una mayor productividad. Muy buena visión y muy buen consejo. Creo que tienes toda la razón. Esto es para mejorar, y como tal hay que verlo y hay que considerarlo. ¿Algún redes sociales o algún lugar donde te puedan contactar si alguien tiene alguna duda, inquietud o incluso hacer negocio contigo? Claro, encantados. Mira, nuestra página de internet es www.adapt, lo del letreo es como adaptarse en inglés, A de Alejandro, D de dedo, A de Alejandro, P de Pedro, T de Tito.mx. Ahí van a encontrar todo lo que hacemos. Somos 3 divisiones de negocio: ingeniería, manufactura y compuestos, y de lo que les platiqué yo es la parte de compuestos. Ahí estamos a sus órdenes. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Gerardo, por compartir toda esta experiencia. Estoy seguro que, así como yo, los oyentes han aprendido muchísimo de todo lo que nos has compartido, en lo que nos has contado, y los invitamos a seguirnos. Ahorita la frecuencia de publicación de los podcasts es mensual. Espero que con el paso del tiempo podamos ir teniendo más invitados y poder ir acortando un poco más esas fechas. Pues no me queda más que darte nuevamente las gracias, agradecer a todos los oyentes, y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Al contrario, Agustín, muchas gracias. Saludos, que estés muy bien.